Bueno, hoy el equipo de La Tuerca nos hemos trasladado hasta Bruselas, hasta el Parlamento Europeo, acompañando a diferentes representantes de la sociedad civil, a diferentes formaciones políticas que están luchando y están poniendo sobre la mesa el debate en torno a la defensa de Doñana, uno de nuestros parques naturales más importantes, tanto de España como Europa, que se está viendo en peligro. El tiempo para Doñana, por desgracia, ya ha empezado a correr. El pasado 5 de septiembre empezaron las obras de gas natural Fenosa, ese macroproyecto para extraer y para almacenar gas, que parece que no es que sea demasiado necesario, pero que sí contó con el aval tanto del gobierno de Zapatero como del gobierno de Mariano Rajoy. Y seguramente muchos de los que ponen por delante de todas las cosas el dinero, la importancia del dinero, no entenderán nuestra presencia hoy aquí. Sin embargo, bueno, la naturaleza, el medio ambiente, la salud de nuestros parques naturales, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, no puede esperar, y ni siquiera las puertas giratorias ni los intereses empresariales pueden frenar que hoy se esté peleando por la defensa de nuestros parques. Precisamente, además, para actuar y para ponerle remedio a ese silencio informativo y a esa ausencia del tema en los medios de comunicación generalistas, hoy desde La Tuerca hemos querido estar aquí presentes y tener este debate para que entendamos realmente la importancia que tiene que este proyecto se lleve adelante. Reserva natural de la biosfera, patrimonio de la humanidad y el espacio con mayor biodiversidad de toda Europa. Así es, el Parque Nacional de Doñana, donde Gas Natural Fenosa tiene la intención de extraer hidrocarburos que se encuentran a más de 1000 metros de profundidad y convertir luego los pozos en grandes almacenes de gas conectados por 70 kilómetros de gaseoductos. Y para ello habrá que perforar, dicen en la compañía, mientras otros ingenieros aseguran que no solo eso, que se necesitará también inyectar gas y dilatar formaciones rocosas de gran tamaño, algo muy parecido al fracking y que advierten podría tener consecuencias inesperadas, desde fuertes movimientos de tierra a la desaparición de especies protegidas. Por eso, organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace o la plataforma Salvemos Doñana se han puesto en marcha para frenar unas obras que se han iniciado ya en septiembre de este mismo año. Y todo ello mientras algunos grupos políticos han denunciado el caso y lo han llevado hasta Bruselas, desde donde se espera ahora el pronunciamiento de la Comisión Europea, pero sobre todo si la Unión será capaz de al menos frenar cautelarmente las obras, por lo menos hasta que se conozca si los estudios de impacto medioambiental cumplen con las garantías necesarias o si, por el contrario, el plan de gas natural en Doñana es inviable al suponer un verdadero peligro al que ni debemos ni podemos exponer a este ecosistema. Bueno, para analizar este proyecto tenemos, como siempre, una mesa de lujo, una mesa especial, con este fondo también especial. En primer lugar tenemos a Isabel Franco, diputada de Podemos en el Congreso por la provincia de Huelva. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Tenemos también con nosotros a Alba Gutiérrez, es una de las redactoras del informe sobre medio ambiente y sobre el proyecto de gas natural que hoy se ha presentado en el Parlamento Europeo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. También tenemos con nosotros aquí a mi izquierda y al ladito a Juan Romero, consejero de Participación y miembro de Salvemos Doñana. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y por último, a Xavier Benito, eurodiputado de Podemos y el anfitrión de este programa. Muy buenas noches. Noelia. Bueno, pues si queréis empezamos ya a debatir, más que debatir, a analizar la situación, porque como decíamos hay un desconocimiento en la sociedad profundo sobre este tema y sobre el impacto. Y la pregunta para empezar prácticamente es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que en 100.000 hectáreas protegidas, en un lugar donde hay 300 especies de aves protegidas, donde hay 35 mamíferos, entre ellos el lince, el águila imperial, se puede ver en esta situación, ¿no? En la que una empresa como Gas Natural está construyendo un proyecto dividido en 4 que pone en riesgo tanto estas especies, tanto la vida de estas especies como de las comunidades que viven alrededor? Isabel. Bueno, pues es posible porque quien hace la ley hace la trampa. Ahora mismo Gas Natural lo que pone en marcha es un proyecto de ampliación de la explotación que tiene ahora mismo en Doñana. Doñana, para quien no lo sepa, tiene de forma natural unas zonas de almacenamiento de gas que son naturales. Ya hace muchos años, hace décadas, Gas Natural comenzó ahí su trabajo y fue sacando el gas de esos almacenamientos naturales. ¿Qué es lo que pasa? A día de hoy esos almacenamientos están vacíos y lo que pretende Gas Natural es aumentar el proyecto, o sea, no dejarlo tal y como estaba, sino aumentarlo, y de esos almacenamientos que hay ahora vacíos, inyectar gas procedente del exterior, es decir, que los importamos de otros países, que no es ni siquiera gas autóctono, no es ni siquiera gas de España,
no se sabe exactamente para qué, porque nosotros pensamos que es para, bueno, que la intención final es especular con el gas, puesto que ahora mismo tenemos sobreproducción en España de gas. Y bueno, y la posibilidad es, como he dicho, quien hace la ley hace la trampa. Pues si con el proyecto completo no iban a conseguir las declaraciones de impacto ambiental que son necesarias, es una necesidad imperiosa para poder comenzar el proyecto, lo que ha hecho ha sido partirlo en 4. Lo parte por zonas que en parte algunas están en parque natural, otras que no están exactamente en parque natural, pero que sí afecta al ecosistema, lo que hay alrededor, como es el que sí ha comenzado, que es el de Marismas Occidentales, uno de esos proyectos que sí que tiene ya todas las autorizaciones, tanto del Estado como de la Junta de Andalucía. Y ha empezado por ahí. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que como es muy probable que no consigan las 4 particiones de ese proyecto, solamente a día de hoy solamente tiene una, pues que le pida a la Junta de Andalucía que le pague indemnizaciones por no poder hacer el proyecto completo, y esas indemnizaciones salen de dinero público de la Junta de Andalucía, de los andaluces y las andaluzas, y están en alrededor de 358 millones de euros. Bueno, pues cuando hay una mentalidad, o existe una mentalidad que todo es o se convierte en una mercancía, todo es economía para el servicio de unos pocos, en detrimento del interés público, pues esto es sencillamente lo que ha ocurrido en Doñana. Triste y lamentablemente, Doñana supone menos del 0,1% del territorio español. Tiene absolutamente todas las bendiciones habidas y por haber en materia de conservación. Comencemos que es patrimonio de la humanidad, es Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional. Tiene programa MAZ, del hombre y la tierra, del hombre y la biosfera. Tiene la declaración de Parque Natural y Parque Nacional, y está declarado por la Unión Europea como lugar de interés comunitario, CEPA, y además es zona de protección para las aves. Es decir, tiene absolutamente todas las bendiciones. Viene una empresa privada y ponemos en solfa absolutamente todo el grado de protección que tiene Doñana. ¿Qué es lo que quieren hacer? Que lo ha explicado la compañera Isabel. Pues llevan desde la década de los años 80, de una forma natural, y durante un proceso de millones de años se ha formado pues, un gas que es metano, a una profundidad en torno a unos 800, 1200 metros en el subsuelo. Es decir, por debajo de ese acuífero que se denomina o se conoce como el acuífero Almonte Marisma. Bueno, pues hay unas margas azules, que es un sustrato arcilloso, que actúa como una cuba y es donde se forma, donde se queda, donde se retienen esas aguas subterráneas. El proyecto consiste en perforar el acuífero, en perforar las arcillas, y a esa profundidad de 1200 metros, durante X años, 30 años aproximadamente, los años 80, están sacando gas. Una cosa es sacar. Y ahora, ¿de qué va el asunto? El asunto va que ahora hay que meter, pero meter gas y que la opinión pública lo sepa, porque creo que hay un grado de confusión. Ahora, lo que pretende es la empresa, de una manera permanente, indefinida en el tiempo, porque no sabemos hasta cuándo, traer gas de Argelia, traer gas de Qatar y traer gas de Nigeria. Traerlo en barco, en el puerto de Huelva, de una manera que el gas viene en transporte a través de barco y licuado. Lo meten con una serie de tuberías y una serie de compresores, lo inyectan a presión en el subsuelo de Doñana, para convertir en una infraestructura industrial el subsuelo de Doñana. Bueno, pues este es el mayor disparate, la mayor barbaridad que quieren hacer en el mundo de Doñana. Y la opinión pública debe de saber, Doñana es el lugar más importante, el número 1, en materia de conservación y en materia de biodiversidad. Es decir, todas las aves, especies migratorias que utilizan el hemisferio norte y el hemisferio sur, es decir, tránsito entre Europa y África, están en Doñana. Es un santuario de la biodiversidad, es un símbolo. Y como un símbolo que es de la conservación y de la vida salvaje, desde la plataforma Salvemos Doñana les decimos, váyanse ustedes con sus negocios y sus sucias manos de petróleo o de gas o de energía fósil a un polígono industrial y dejen ustedes en paz Doñana, porque Doñana es patrimonio de la humanidad y no es patrimonio para el beneficio privado de una multinacional que viene a sacar muchos beneficios y literalmente a destruir, amenazar o a poner en peligro la integridad de ese sitio que es la maravillosa Doñana.
Alba, me imagino que además todo esto no se queda en cuestión de opiniones, ¿no? Que será el debate, esto está documentado, tu informe me imagino que saca conclusiones de esto que acaban de contar los compañeros, ¿no? Así es, en la revisión que hemos elaborado, bueno, pues se ve claramente una infravaloración de todos los riesgos que supone el proyecto Marismas. Riesgos sobre las especies y los hábitats, algunos de ellos con figuras de protección no solo autonómicas o estatales, sino también a nivel europeo. Pero también supone un riesgo para la población de Doñana y también para las actividades económicas que allí se desarrollan. En primer lugar, porque existen riesgos y así está planteado. Hay dudas sobre la posible afección del proyecto Marismas y que no conlleve riesgos sísmicos. O sea, se sospecha que pueden tenerlos y eso no ha sido evaluado en ningún momento durante el proceso de evaluación y consiguientemente ha conseguido una declaración favorable. Por otro lado, también pone en riesgo otro elemento que, como señalaba Juan, es clave para la marisma de Doñana, que es el agua. Es clave para la marisma de Doñana, es clave para las especies y los hábitats que están protegidos, pero también es clave para las personas que viven en el entorno de Doñana, no en el parque, no en la zona protegida, sino para toda la actividad que se está desarrollando allí. Es decir, el proyecto de Doñana pone en riesgo dos elementos fundamentales de Doñana, que son el agua y la biodiversidad, que tienen una relevancia internacional, pero que son fundamentalmente el sustento de toda la actividad socioeconómica del área de Doñana. Recordar que el área de Doñana vive fundamentalmente del turismo, la agricultura y la pesca. O sea que no es solo una cuestión de conservación de especies y de hábitats, que aún así es fundamental para el sustento de toda la actividad que allí se desarrolla. Xavi. Bueno, yo creo que con todos los motivos que se han explicado basta para saber que este proyecto es una aberración en sí. O sea, como bien explicaba Juan, Doñana no es un espacio cualquiera. Doñana yo creo que se le puede considerar la joya de los espacios naturales y protegidos a nivel europeo, ya no solo estatal. Hay que recordar que Doñana es una zona de entrada y salida de aves migratorias, por ahí pasan 6 millones de aves europeas, el 75% de las aves migratorias, y cualquier actividad que pueda poner este espacio en peligro, bajo mi punto de vista, es una irresponsabilidad que solo se entiende cuando conoces o cuando se ponen los intereses particulares, en este caso de gas natural, pero también de los políticos que han sido comprados por gas natural, cuando todos estos intereses se ponen por encima del interés general, el interés de la ciudadanía y del entorno. Y sobre la cuestión de los intereses, esto es un proyecto, hay que analizar también no solo que es un problema, un peligro para el Parque de Doñana, sino que también es un nuevo proyecto gasístico, una nueva infraestructura gasística en el Estado, que viene a ampliar la capacidad gasística, no por un interés de asegurar el suministro a las personas, porque actualmente España es una zona de entrada de gas para toda Europa, pero en los ciclos combinados de gas natural están totalmente infrautilizados, sino que es un proyecto meramente especulativo. O sea, estos almacenes donde se saca y se inyecta el gas solo responden a los intereses del mercado, ¿no? A almacenar cuando el gas es barato y a sacarlo cuando es caro, como jugando con el gas y con una fuente de energía, que es un derecho básico para la ciudadanía, jugando con ello como si estuviésemos en la bolsa, por hacer un símil, que se entienda. A todo esto, o sea, ponemos sobre la mesa cuáles son los principales riesgos, no solamente para la flora, para la fauna, para el ecosistema, para las personas que viven alrededor del parque, sino que también podría considerarse un riesgo económico. Si echamos la vista un poco hacia atrás y pensamos en el proyecto del Castor, que se empezó a construir, se empezó a hacer las obras y al poquito tiempo se tuvo que frenar porque se estaban produciendo movimientos sísmicos, eso nos costó, la gracia nos costó a los españoles, que lo tenía por aquí, 4.730 millones de euros, que además es una cuestión de que, bueno, que económicamente tampoco tiene un beneficio y una rentabilidad social en ninguno de los aspectos, entiendo. Fíjate que el proyecto en sí, este proyecto de gas natural, se llama Proyecto Marismas,
solamente el coste para comenzar, para hacerlo, se prevé que sea de unos 200 millones de euros. Es decir, es lo que alega la empresa que va a costar el proyecto Marismas. Además de esos 200 millones de euros, que es lo que cuesta, que tenemos que tener en cuenta que esos 200 millones de euros no los paga solo la empresa. Es decir, normalmente, y eso lo sabemos, las eléctricas, cuando hacen todas sus infraestructuras, no las pagan ellas y luego después ya con sus beneficios van amortizando ese dinero que han pagado, que es lo que se le pide a un autónomo. Es decir, a los autónomos lo que se le pide es tú pon el dinero, tu inversión, y ya a medida que vaya pasando el tiempo con tu negocio irás ganando. No, a las eléctricas no se le pide lo mismo. Lo que se hace es, ellos evalúan el proyecto, evalúan cuánto va a costar, en este caso 200 millones de euros, pero es que ese coste luego después va a ir a la factura de la luz, o en gran medida va a ir a la factura de la luz, que por cierto ya estamos pagando otras infraestructuras anteriores. Es decir, tenemos por un lado esos 200 millones de euros que al final sospechamos que los vamos a pagar todos los ciudadanos y ciudadanas a través de la factura de la luz, que seguirá aumentando. Tenemos una reclamación que ya de por sí Gas Natural le hace a la Junta de Andalucía de los 358 millones de euros que he dicho antes, por si acaso le paralizan el proyecto o por si acaso no pueden terminar el proyecto completo y deciden que entonces ya no es beneficioso para ellos, en concepto de indemnización, es decir, 200 más 358, y a eso se van sumando otras cosas, como por ejemplo, en Vizcaya hay una zona de almacenamiento de gas también, te digo el nombre, el proyecto se llama Gaviota, que en 2012 se paralizó. Eso está en el proyecto que estamos presentando hoy aquí en el Parlamento Europeo. En 2012 se paralizó, y se paralizó por una situación fundamental, y es que tenemos sobreexplotación gasística en España, es decir, no tenemos la suficiente demanda para todo lo que se está produciendo en concepto de gas. Bien, si esto es así, ¿por qué ese empeño en que Gas Natural haga de Doñana una gran pila de gas? Es que es algo que no entendemos. Eso por no hablar de las fugas que hay naturalmente, que es de alrededor de un 9%, que también lo podemos leer en el proyecto. Se estipulan que hay un 9% de fugas naturales que se van haciendo solamente por la explotación y la inyección de gas, que eso es algo que pasa normalmente, más las otras fugas que pueden pasar. Y bueno, eso lo hemos visto hace poquito, en Estados Unidos incluso ha habido una gran fuga de gas. Es decir, con todos estos riesgos en un espacio de tanta protección y tan importante para el medio ambiente, no solamente andaluz o español, sino también para la Unión Europea, ¿por qué se consiente que no necesitando tanta explotación de gas, no necesitando España tanta explotación de gas, costando tanto, sin poderse hacer el proyecto completo, porque estamos consintiendo que Gas Natural se lucre a base de estropear nuestra joya natural que es Doñana? ¿Por qué lo estamos consintiendo? A todo esto, sabiendo además que cuando no se pueden pagar dos facturas seguidas de la luz, te la cortan independientemente de lo que pueda pasar, de que hayan accidentes o muertes causadas y con consecuencias y con causas detrás, como la de la anciana de Reus, o que mantengan a tantos millones de población ante pobreza energética en este invierno, ¿no? O sea, que no sé cuál puede ser la rentabilidad que tenga en ninguno de los sentidos hacer un proyecto de estas características, Xavi. Desde luego, asegurar el suministro de energía y las condiciones de vida dignas a la ciudadanía no entra dentro de los planes de Gas Natural. Estamos en un contexto donde la pobreza energética yo creo que se habla poco, sobre todo a nivel institucional, no se ponen las medidas que se deberían poner. En España son 5 millones de personas afectadas por pobreza energética, a nivel europeo son 50 millones, que son cifras muy grandes y muy desconocidas. Y desde luego estos proyectos no apuntan en esa línea, ni siquiera las grandes multinacionales que están detrás, en este caso Gas Natural, pero también está detrás Iberdrola de esta última sentencia que tumbaba el bono social, ¿no?, para las personas que no pueden pagar la electricidad. Entonces, ahí hay un interés económico que está ligado al poder político y al gobierno en este momento muy claro.
Estos proyectos, como venimos diciendo, al final se pagan en la factura. Todos estos sobrecostes, la cifra que he dado es de 4.730 millones de indemnización por el proyecto Castor, que es algo que tampoco se ha dado a conocer mucho. Toda esta millonada, ¿a dónde va a parar? Va a parar a los fondos buitre que en su día invirtieron en esta construcción, entre ellos ACS, que es una empresa participada por Florentino Pérez, por ejemplo. O sea, es gente conocida la que está detrás. Y son infraestructuras que además se han construido con un aval de dinero público. Por lo tanto, lo que estamos viendo es, si la cosa sale bien, genera beneficio privado, pero si la cosa sale mal, entonces genera pérdidas públicas, se socializan las pérdidas y al final se acaban pagando en la factura. En España pagamos la cuarta factura eléctrica más cara de toda Europa, y yo creo que eso nos debería hacer revisar en qué estamos pagando en la factura, porque detrás están este tipo de infraestructuras que, como venimos diciendo, son completamente inútiles e injustificadas. Juan, a todo esto, la gente de Huelva, la gente que vive en las ciudades y en los pueblos colindantes, los agricultores, los campesinos, los ganaderos, ¿cómo se están tomando los pescadores? ¿Cómo se están tomando este proyecto? ¿Cómo se está organizando la sociedad civil? ¿Y qué diversidad de opiniones hay? ¿No? Porque me imagino que a ver las haylas. No hay todavía un nivel de información suficiente. La gente de la comarca ve este proyecto como una amenaza y además ve que determinadas actuaciones tienen que pasar una serie de filtros y, sin embargo, llega una multinacional, quiere montar esta actividad industrial o como la llamemos, y sin embargo se le den todo tipo de facilidades. Entonces la opinión pública no encaja, no ve claro este proyecto y hay evidentemente cierto rechazo. Podemos garantizar que es un proyecto que incluso administraciones, como en el caso de la Junta de Andalucía, que en su momento apoyó este proyecto, ahora mismo pues está diciendo que no lo acepta y que no lo va a apoyar. Para ello creamos una plataforma ciudadana, una plataforma que hay más de 200 organizaciones, hay organizaciones de partidos políticos, está Podemos, está Izquierda Unida, hay gente del mundo de la ciencia, artistas, gente de a pie, de la calle, organizaciones ecologistas que están todas representadas, y todos hemos hecho un manifiesto que lo único que queremos que a Doñana no la metan en la cámara de gas. Y que no la metan en la cámara de gas por muchísimas razones, como hemos dicho. Pero la pregunta que le hacemos a sus señorías, a estos ideólogos de ese proyecto tan nefasto para la vida de Doñana, ¿por qué no lo intentan debajo de la Moncloa? Pueden montar un almacén de gas allí. ¿Por qué no lo intentan desmontar? Cosa que estaríamos en desacuerdo, evidentemente, porque nosotros vamos por las energías limpias y las energías renovables, y no por proyectos fósiles que ya tienen su fecha de caducidad. Pero permíteme que te comente dos cosas muy breves. El tema de las amenazas. Has nombrado el proyecto El Castor. Ámsterdam, en Holanda, más de 20.000 quejas de vecinos debido a los almacenes de gas, las grietas de los edificios. Pero el tema del Castor tenía todas las bendiciones del ministerio, de las administraciones, del mundo científico, es decir, todos los parabienes. Y resulta que el proyecto del Castor, cuando se ponen a inyectar gas, una serie de movimientos sísmicos inducidos, más de 500, y ahora hay que parar el proyecto. ¿Pero quién paga? El dinero de nuestros impuestos, nuestro dinero, que debería de ir a hospitales, a corregir esa pobreza energética y a recuperar un poco la pobreza que tenemos y a crear otro modelo. Sin embargo, lo tenemos que pagar nosotros. Ellos se llevan los beneficios y nosotros nos quedamos precisamente con todos esos desaliños que nos dejan en el mundo, ¿no? Y tenemos la esperanza, hicimos una manifestación este sábado, 2.000 personas, ha sido un poco el punto de partida y vamos a seguir. Hace unos días murió un símbolo de las luchas por la libertad y la justicia social, me refiero a Marco Ana, y este hombre, después de pasar tantísimos años en prisión, privado de libertad, dijo literalmente, merece la pena luchar. Y nosotros vamos a luchar para que a Doñana, repito, no la metan en la cámara de gas. Pues desde luego
la sociedad civil, la gente, los pueblos se están organizando, no nos queda ninguna duda, se va a seguir organizando porque este proyecto parece que va para largo y ahora la cuestión está en cómo conseguir frenarlo. Claro, no es una cosa que venga de ahora, hablábamos de que bueno, lo está aplicando el gobierno de Rajoy, pero esto ya se aprobó tiempo atrás con Zapatero, que dio el aval, ¿no?, para que esto empezara a producirse. Estamos en el Parlamento Europeo para intentar frenarlo, lo habéis presentado en el Congreso de los Diputados, lo habéis presentado también en la Junta de Andalucía, en el Parlamento andaluz. Bueno, ¿cuáles son los caminos a seguir institucionales para conseguir frenar esto antes de que sea demasiado tarde, Xavi? Bueno, yo creo que a nivel institucional la pelota ahora está en el Gobierno central y en la Junta, ¿no? Que si de verdad tienen esa voluntad de parar estos proyectos y de conservar Doñana como un espacio clave para las futuras generaciones, que de verdad actúen desde ahora. Ellos tienen la capacidad de parar esos proyectos cautelarmente y pedir los informes de impacto medioambiental conjuntos que evalúen todos los riesgos que estos proyectos conllevan. Yo creo que hay una gran diferencia entre la movilización social, o sea, la preocupación que tiene la sociedad ante este tipo de proyectos, y un ejemplo es la plataforma Salvemos Doñana, que está haciendo un excelente trabajo. Este fin de semana se manifestaban 2.000 personas allí, pero eso contrasta con bueno, la tendencia que ha habido en las últimas décadas con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista indistintamente, con bueno, una historia de no tener mucho interés en proteger los espacios naturales. España es uno de los países que más demandas o que más quejas se mandan a la Unión Europea sobre cuestiones medioambientales. Por lo tanto, yo creo que desde las instituciones se tiene que también empezar a cambiar el chip y no ver como la cuestión medioambiental y la cuestión económica como algo enfrentado, sino que ello mismo es uno, comprender que las personas vivimos en un entorno que es el medio ambiente y en una relación de igual a igual y sostenible podemos salir beneficiados y tener un modelo de económico y de sociedad sostenible con el medio ambiente. Es que, Alba, tú misma lo ponías aquí en debate. Es que, claro, la actividad económica se va a ver afectada de las poblaciones colindantes, ¿no? Se va a ver afectada la pesca, bueno, pues el marisqueo, las marismas que todos conocemos también, pues bueno, yo soy de Cádiz y conozco porque compartimos también parte de ecosistemas. Todo eso, ¿cómo se va a ver perjudicado? Porque al fin y al cabo también es una de las preocupaciones principales, ¿no? ¿Cómo se va a ver afectada mi economía, mi trabajo en estos tiempos complicados, ¿no?, cuando pasan cosas así? Pues bueno, lo que sucede, la afección principal es que toca como los dos puntos clave de Doñana y a veces también en esta dinámica un poco dicotómica, o dual, en la que hemos entendido los espacios protegidos versus los espacios no protegidos, en los que unos y otros se veían como con objetivos separados y divergentes, además muchas veces desde un punto de vista de la economía, desde un punto de vista de la conservación, ¿no? Parecían que parecen o a veces son entendidas de formas completamente opuestas y con intereses contrarios. Un poco también lo que se trata o lo que tratamos de reflejar en este informe es y recalcar que están sustentados sobre el mismo, o sea, hablamos de soporte biofísico, el mismo espacio, el mismo territorio. Si tocamos el agua, si tocamos la biodiversidad, estamos finalmente, de una manera u otra, eso va a tener consecuencias sobre la actividad productiva de Doñana. Entonces también para nosotros era importante lanzar alternativas en este trabajo, ¿no? O sea, que sirviera por un lado como herramienta para entender un problema y un proyecto que se está planteando, que tiene muchas aristas y ciertas dificultades también, porque toca muchos temas, eso por un lado. Y por otro lado, plantear alternativas, o sea, ¿por dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Queremos mantener este modelo dual en el que la conservación y el desarrollo económico o la actividad económica son cuestiones enfrentadas y enfrentamos conservación a los intereses de la población local? ¿O buscamos unos modelos o transitamos hacia otros modelos en los que aunemos intereses y seamos capaces de conservar en realidad el sustento actual y futuro? Porque en parte ahora se está viviendo un poco a crédito
de lo que viene después, ¿no? Y hay que darle una vuelta también a ese uso de recursos, pero también es cierto que hay que democratizar ese uso de recursos y esa gestión de los recursos. No se puede plantear la conservación a espaldas de la población, y la población también tiene que entender que hay otros intereses que no solamente pueden defender instituciones internacionales o estatales o regionales, sino que somos también la población de estos lugares los que debemos implicarlos en eso, en la conservación, en el mantenimiento de esos espacios. Bueno, yo creo que hay veces que mirar lo que ha pasado en otros países, sobre todo cuando estamos, ¿no?, internacionalizando el conflicto, es importante ver qué ha pasado para también traer experiencias que han acabado con buena tinta, ¿no?, que es el objetivo por el que estamos aquí. Eso pasó en Ecuador, pasó con el caso Chevron. Hemos estado hablando con gente que consiguió frenar un proyecto así y, bueno, y conservar, defender los derechos humanos y los derechos medioambientales. Pablo Fajardo, premio Goldman por el medio ambiente, lleva años luchando contra la compañía petrolera Chevron, antes Texaco, que contaminó durante 30 años más de 60 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. Él es el abogado de las víctimas de las comunidades que mueren todavía hoy de cáncer y otras enfermedades y que no pueden beber de sus ríos ni de sus lagos. Y ante toda la maquinaria de Chevron, de tener 2.000 abogados, decenas de empresas de comunicación, de lobby de espionaje, persecución, una cantidad de recursos que invierte y gasta en este caso increíble. Ante esa realidad, lo que nos queda a los demandantes ecuatorianos es lo que decimos globalizar la lucha social nuestra, llevarla a todo el mundo, que el mundo entero entienda y comprenda que lo que está en juego en este caso no es la Amazonía únicamente ni el Ecuador. Lo que está en juego es un precedente importantísimo para toda la humanidad, que si ganamos, ese precedente sirva a todo el mundo entero y ojalá logremos cambiar las estructuras jurídicas en el mundo que el día de hoy no protegen derechos humanos, ni el ambiente, ni la vida, ni los pueblos siquiera. Protegen a la empresa, al capital y a sus inversores, no a la vida. Lo que hacen las empresas es incidir en sus gobiernos de cada país para que estos suscriban convenios y acuerdos que les generen impunidad. En algunos países un poco más pequeños que cada corporación, lo que hacen es invertir, es decir, comprar impunidad. Pero cuando tienen un poco más de escenario, lo que hacen en estos casos es lograr un tratado que les garantice esa impunidad, que puedan trabajar en todo el mundo sin ningún problema y no haya cómo juzgarlos. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Ni ideología. Estos son casos por la justicia, no son casos ideológicos ni de alguna tendencia política, son casos por la justicia. Y yo creo que por la justicia deben estar todos y todas. No estamos excluyendo a ningún partido político, agradecemos a quienes tomaron la iniciativa y liderazgo de ese tipo de propuestas y gestiones, pero estamos invitados todos. O sea, creo que ningún partido político de ninguna tendencia debería excluirse o estar al margen de esta situación. Le afecta o le beneficia también a ellos. Chevron es la empresa que tiene el membrete, es la empresa más irresponsable del mundo, es el símbolo de la irresponsabilidad corporativa. Eso es Chevron Corporation. Ante ese símbolo están unidas todas las empresas también irresponsables como Chevron. Y todo en este caso como una gran amenaza para sus intereses, ¿sí? Entonces, un reto es unirse con las víctimas de Chevron en todo el mundo, pero también con víctimas de otras empresas también en todo el mundo, con distintos grupos sociales que luchan por un mundo distinto y de marco de respeto. Tantas victorias en los tribunales. Bueno, victorias en los tribunales que demuestran que efectivamente se pueden parar este tipo de proyectos, ¿no? Cuando decimos que David contra Goliat es una lucha difícil, pero una lucha que se puede ganar, Xavi, pero yo no sé si en la Unión Europea vamos precisamente por el buen camino. Claro, tenemos en cuenta que su posicionamiento con esto nunca ha beneficiado a las mayorías sociales, nunca ha beneficiado al medio ambiente y además lo vemos claramente con negociaciones que se están teniendo en estos momentos en tratados internacionales como el TTIP, como el CETA que ya se ha aprobado, ¿no? No sé si estamos caminando desde luego en la dirección correcta para seguir el ejemplo y el camino de los compañeros de Ecuador. Bueno, si ellos son Goliat, nosotros tendremos que ser muchos Davides, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay
hay espacio, no solo en Doñana, sino en otros megaproyectos para luchar desde la sociedad civil y también desde las instituciones para parar estos megaproyectos y también, como veíamos en el vídeo, en el caso de Chevron, para parar esta situación de impunidad que tienen las multinacionales para actuar a lo ancho y largo de todo el mundo. Y efectivamente, la política comercial que está siguiendo la Unión Europea no va en esa línea. O sea, ahora mismo se siguen las negociaciones con el TTIP. En diciembre o febrero, aún no sabemos la fecha, el Parlamento Europeo daría el ok al tratado con Canadá, el CETA, y estos son tratados que, bueno, aunque se hace el discurso bueno, las multinacionales ya tienen acceso a los mercados internacionales, entonces vamos a abrirlo ahora para las pymes. Esto es mentira. O sea, las pymes, en su mayoría, no tienen capacidad suficiente para acceder a mercados internacionales. Las multinacionales ya acceden a los mercados internacionales, pero con tratados así se les va a dar más poder. O sea, si ya tienen una situación de sobrepoder y de impunidad, se les va a dar más. Y al final son en muchos casos también multinacionales europeas ubicadas en España, ¿no? Como es el caso de Gas Natural Fenosa en Colombia o Iberdrola en Brasil, donde hay casos de vulneración de los derechos de comunidades indígenas por acaparamiento de tierras. Yo me gustaría cerrar mi intervención comentando que hace un mes en Ginebra se hacía una reunión para impulsar un tratado que vincule a las multinacionales a cumplir con los derechos humanos. Creo que sería un gran tratado de salir adelante, que va en contra de la política comercial de la Unión Europea, de dar más impunidad, y que sería una herramienta muy útil para detener todos estos casos de violaciones de derechos humanos. Por desgracia, la Unión Europea no está colaborando mucho con impulsar este tratado, pero creo que desde la sociedad se debe obligar a nuestras instituciones a que cumplan la legislación internacional en estas materias. Bueno, precisamente la semana pasada en el Congreso de los Diputados en España salió adelante esta iniciativa, una iniciativa que presentábamos para que, bueno, que el derecho internacional realmente sea vinculante, que realmente las empresas tengan no solamente una recomendación de que tienen que respetar los derechos humanos, sino que además pueden ser sancionados si no lo hacen, ¿no? De momento sí que parece que en la Unión Europea hay bloqueo, pero pequeños pasitos se van dando. Alba, desde luego esto es fundamental, ¿no? Que hablemos un poco de las multinacionales y de su impunidad a nivel general, porque pasa con Gas Natural y sigue pasando con muchas compañías que además son responsables o son responsabilidad del Estado español también. Sí. Sí, o sea, la vulneración de derechos humanos por parte de multinacionales, son multinacionales en un principio vinculadas a, bueno, que asociamos, ¿no? como del Estado español, vamos, no del Estado, pero sí de nacionalidad española, por así decirlo, no es algo nuevo. De hecho, ahora próximamente se organizarán unas jornadas en Madrid denunciando esto, y en la que nos tenemos que ver no como ajenos a ese proceso. La vulneración de los derechos humanos en determinados países es dramática, pero aquí también se está dando, no somos capaces de garantizar, y se está viendo con todo el tema de la pobreza energética, no estamos siendo, o sea, vivimos sometidos a un sistema energético que no resuelve las necesidades que tenemos, que es devastador ambientalmente y que además, lo que hemos mencionado, es inviable económicamente, y esa inviabilidad está claro que la va a pagar, no la vamos a pagar, no la van a pagar ellos. Queda muy poquito tiempo. Isa, casi que la última pregunta para ti, relacionada evidentemente con las puertas giratorias. Todo esto efectivamente tiene unas causas detrás, y es cierto que presidentes, exministros, incluso maridos, exmaridos, familiares de políticos españoles estén en los consejos de administración de empresas como Gas Natural, pues claro, es un aval perfecto para garantizar que este tipo de proyectos sigue adelante, ¿no? Desde luego, política institucional a raíz de todo esto se tiene que encaminar también para prohibir, pues, este tipo de corrupción legal, digamos. Sí, lo ha dicho muy bien el presidente de la plataforma para parar el proyecto de Chevron. Hablaba de la impunidad, ¿no? Que ante todo estas empresas lo que están haciendo es comprar impunidad. Pues eso tiene mucho que ver con las puertas giratorias, y también tiene mucho que ver con el TTIP, que al fin y al cabo le da mucha impunidad a las grandes multinacionales.
¿Por qué tiene mucho que ver con las puertas giratorias? Y en este caso con Gas Natural y con Doñana. Felipe González, esa persona que ahora ha sido uno de los grandes pilares para que el Partido Popular esté gobernando en estos momentos en España. Por cierto, Partido Popular que estando en funciones le dio un estatus mayor al proyecto de gas natural de interés público, le llamaba, para que se pudiese acelerar todos los procedimientos para que cuanto antes entrasen en Doñana a destrozar Doñana y a convertirla en un almacén de gas. Pues bien, Felipe González entra en el Consejo de Participación de Gas Natural, entra también en el Consejo de Participación de Doñana, del cual sale en 2012, en diciembre de 2012, del Consejo de Administración de Gas Natural dimite porque decía que estaba aburrido en 2015 y fíjate qué casualidad que en 2011, cuando Felipe González estaba tanto en el Consejo de Administración de Gas Natural como en el Consejo de Participación de Doñana, se aprueba, se le da el visto bueno desde el Consejo de Participación de Doñana al proyecto de Marismas Oriental y del Saladillo, que son otros de los dos subproyectos de este gran proyecto de gas natural, se le da el visto bueno. ¿Hasta qué punto llegan las puertas giratorias? ¿Hasta qué punto tienen relación las puertas giratorias con los grandes males de nuestro país? Que estando Felipe González es presidente del Gobierno en estos dos lugares y sobre todo en gas natural, se queda ahí hasta que consigue cerrar el acuerdo para que esta monstruosidad que se está haciendo, que se pretende hacer en Doñana y que ya en parte se está haciendo porque ya las máquinas han entrado. Estuvimos el otro día visitando, viendo cómo las máquinas entraban y vimos esos pedazos de tubos que estaban metiendo ya en la zona alrededor del parque natural. Pues hasta que Felipe González no cierra esos acuerdos no se va. Y se va en 2012 cuando ya estaba posicionado el Consejo de Participación, se va de ese consejo y se va en 2015 del Consejo de Administración de Gas Natural porque decía que estaba aburrido. Evidentemente estaba pagando favores que ahora vamos a pagar toda la ciudadanía y que va a pagar nuestro medio ambiente. Bueno, Juan, te toca cerrar a ti el programa porque yo creo que además eres una persona positiva, eres una persona que además está motivando a la gente para que se una. Hay una plataforma, esta Salvemos Doñana, para que esto se pare. Se sabe que se puede frenar, cuáles son los próximos pasos, cómo se puede unir quien quiera unirse y colaborar para impedir que esto siga saliendo adelante. Supongo que será con mucha brevedad, ¿verdad? Sí. Mira, hoy en Unión Europea hemos planteado que Doñana goza de esa titularidad pública, de interés público, y hay que preservarla por encima del interés privado. El interés privado, que vayan a otro mundo, a otro sitio a hacer esos negocios, que los evitaremos también. Los congresos, es decir, me refiero a España, Congreso de los Diputados, iniciativas. Parlamento de Andalucía, iniciativas. Nosotros salimos a la calle el sábado pasado. La Organización de Ecologistas en Acción, a la cual pertenezco desde toda la vida, recurrió la declaración de utilidad pública. Ahora instamos a la plataforma compartir y llegar a los tribunales. Y, por supuesto, invitar a toda la opinión pública que hay una plataforma, Salvemos Doñana, que pueden sumarse y que vamos a seguir trabajando. Y yo terminaría con la siguiente frase. Ellos lo van a tener muy difícil. Nosotros nos planteamos que la batalla va a ser muy dura, pero nosotros le vamos a decir como el perro al hueso. Tiempo. Pero que esta batalla o esta lucha la vamos a ganar. Sencillamente porque estamos cargados de razón y de argumento. Y simplemente queremos que prevalezca el interés de Doñana con su futuro y su integridad por encima del interés privado de Unión Penosa para Doñana, que es Unión Fenosa. Juan, Isabel, Alba y Xavier, muchísimas gracias a los cuatro. Creo que ahora podemos entender mejor qué está pasando y nosotros, bueno, pues seguimos poniendo nuestro granito de arena desde La Tuerca. Como no tenemos publicidad ni tenemos que dar cuentas a Gas Natural ni a ningún otro tipo de empresa, podemos hablar libremente de esto sin miedo y con memoria, como decimos siempre. Hasta el lunes que viene.